Desde un punto de vista latinoamericano, el inicio de la guerra en Europa en 1914 marcó un corte profundo en el desarrollo histórico. Desde el principio, los observadores contemporáneos percibieron que esta guerra sería diferente, que esta guerra tendría una dimensión que iba mucho más allá de lo habitual. Como los latinoamericanos lo habían percibido, este sería un conflicto mundial que nadie podía evitar. Muchos estuvieron de acuerdo en que una era en la historia había terminado en esos días de agosto de 1914 y que una nueva e incierta era había empezado. Bueno, esta percepción de una interconexión entre los eventos globales y los desarrollos locales durante la Primera Guerra Mundial casi ha pasado desapercibida en la historiografía de América Latina. En la historiografía latinoamericana, la larga fase de emergencia de las nuevas repúblicas en un largo siglo XIX es usualmente separada de una fase en la cual las sociedades se transformaron en modernas sociedades de masa durante el siglo XX. De acuerdo a este punto de vista, la gran crisis fue el momento cuando América Latina tomó un nuevo giro. La Primera Guerra Mundial, sin embargo, no jugó un papel principal como una ruptura en el desarrollo histórico del continente. No obstante, si es que tomamos en cuenta las historias nacionales, la situación es un poco diferente. A pesar de que las experiencias históricas difieren enormemente entre los muchos estados en la región, hubo sin lugar a duda un aumento de agitaciones y cambios en la década desde 1910 hasta 20, en los años 10. ¿no? En México, obviamente, ¿no? Debido al inicio de la revolución y la guerra civil, en Argentina como consecuencia de los cambios políticos y las movilizaciones sociales que afloraron en el transcurso de los centenarios de independencia. Esto último también fue cierto para Perú en 1912, mientras que en Nicaragua o Panamá cambios importantes en su relación con Estados Unidos fueron vistos como hitos en 1912 y 14. Para países tan diversos como por Bolivia, Chile, Perú y Guatemala, sin embargo, los años 19 y 20 fueron aceptados como importantes fechas de transformación social. Pero de nuevo, los mismos años de guerra son casi nunca discutidos como un marco de tiempo en sí mismo. Hay algunas excepciones. Es así que Percy Martin, ya en la década de 1920, escribió una historia diplomática tradicional de la guerra, ¿no? Tratando cada país y lo que hicieron los ministerios de relaciones. Más importante es la historia social sólida de 4 países sudamericanos durante la guerra, que fue publicada por Bill Albert en 1988. Además, y de esto ustedes son muy, lo conocen muy bien, por supuesto, hay mayores contribuciones de Friedrich Katz sobre la guerra secreta en México, que realmente eran un hito excepcional en la historiografía sobre la Primera Guerra Mundial. Representaciones como estas fueron aumentando en las editoriales, las cuales criticaban severamente a los europeos. La guerra sacudió todo el sistema de valores que Europa había representado. Frecuentemente había imágenes mostrando a Europa como vieja y desgastada. Además, muchos comentaristas como el escritor y político argentino José Ingenieros o el conocido antropólogo mexicano Manuel Gamio, sin importar su convicción política, fueron sacudidos por la rapidez con que la guerra se transformó en una llamada guerra de cultura, ¿no? En que los mismos intelectuales participaron fuertemente. La esencia de sus ataques hacia sus tutores europeos puede ser resumida como una traición a la civilización y un retroceso a la barbarie. Esto es lo que
muchos contemporáneos de la época, o también jóvenes estudiantes, ¿no?, que después se transformaron en importantes intelectuales, comentaron, ¿no?, describiendo su choque que vivieron por lo que pasó en Europa. La próxima, por favor. Aquí tengo quizás una caricatura bastante simple pero bien llamativa, ¿no?, de este momento. Solo con el título Civilización de Moraima, publicado en Zigzag en Chile en septiembre del año 14, y nos muestra aquí cómo Europa ha quitado el vestido de la civilización para mostrarle al mundo su cara real, ¿no?, su cara bárbara. Y bueno, me parece muy obvio lo que es el sentido de esta caricatura y el sentido de la crítica que está incluido en esto, ¿no? Esta nueva perspectiva negativa de Europa es más evidente en esta caricatura. Nos muestra una Europa bárbara, ¿no?, mientras que al comienzo las críticas estaban dirigidas hacia Europa como un todo. Esto habría de cambiar con el transcurso de los años de la guerra. En el disfraz de un esfuerzo propagandístico, la guerra también llegó rápidamente a América Latina. Es decir, por primera vez América Latina era parte de una guerra de propaganda global, lo que nosotros conocemos, que para nosotros es bastante normal, ¿no?, que estamos siguiendo las noticias sobre la guerra de Siria o los acontecimientos en Ucrania, que también son muy propagandísticos, ¿no?, al fondo, dependiendo de las fuentes que utilizamos. Pero para América Latina eso era un primer momento para experimentar, para vivir esta guerra propagandística tan directamente. Otro factor importante fueron los sindicatos. En toda Latinoamérica el potencial de protesta se incrementó marcadamente en la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores urbanos y algunos trabajadores rurales también, entusiastas por la Revolución Rusa, la cual fue celebrada en las manifestaciones anuales del 1 de mayo de 1918 por primera vez aquí en la región, empezaron a expresar de manera más fuerte sus demandas por una igualdad social. Ahora estaban dispuestos a luchar incluso más por sus derechos en las calles. El número de huelgas aumentó dramáticamente. En Argentina, desde el final de 1916, en Perú, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Cuba desde 1917. Y todavía no se ha estudiado la conexión, ¿no? Es una ola latinoamericana de huelgas enorme. A pesar que estos movimientos, y ahora no hablo solamente sobre las huelgas de los obreros, sino muchos movimientos que he mencionado, fueron bastante heterogéneos y abarcaron organizaciones anarquistas, indigenistas, conservativas, hispanistas e incluso antisemitistas y xenófobos. Todos compartieron una característica en común, y eso era el énfasis en la juventud.